El aeropuerto hervía con pasajeros apresurados, maletas rodando por el suelo brillante y voces mezclándose en un caos organizado. Detrás del mostrador de atención, Julia ajustaba su gafete en el uniforme sencillo, pero sus ojos no estaban ahí, estaban en el cielo. Soñaba con estar dentro de la cabina de mando, sosteniendo los controles de un avión, cortando las nubes como un pájaro libre. Pero la realidad era cruel. No tenía dinero para estudiar, y lo único que podía hacer era ver despegar los aviones mientras ella seguía atrapada en tierra. «Algún día estaré allá arriba», susurró para sí misma mientras imprimía los boletos de embarque para un vuelo internacional. Miguel, su mejor amigo y mecánico de aeronaves, siempre trataba de animarla. «Tienes algo que nadie más tiene, Julia, garra. No dejes que nadie te robe eso». Pero no todos creían en ella. Especialmente los pasajeros ricos y arrogantes que la trataban como si fuera invisible. Como Patricia, una socialité de uñas impecables y mirada de desprecio, que llegó al mostrador con una sonrisa venenosa. «Te estás tardando demasiado». Su voz goteaba arrogancia. «Pero lo entiendo, gente como tú solo sirve para esto». Julia forzó una sonrisa, pero cuando tomó el boleto de la mano de la mujer, escuchó algo que hizo que su corazón se congelara. «¿Piloto?». Patricia rió fuerte, llamando la atención de otros pasajeros. «Gente como tú sirve café en los aviones, no los pilota». La carcajada resonó en la sala. Otros pasajeros rieron con ella. El rostro de Julia ardía, su corazón latía con fuerza en el pecho. Por un instante, quiso gritar, quería decir que era más que eso. Pero la humillación pública era sofocante. Simplemente bajó la mirada y entregó el boleto, tragándose el dolor que quemaba dentro de ella. «¿Algún problema, señorita?». Una voz masculina sonó detrás de ella. Era Robert Dantas, un hombre alto, con un traje impecable, expresión seria y mirada penetrante. No parecía ser cualquiera, había algo poderoso en él. «Ningún problema», respondió Patricia, acomodándose la bolsa de marca en el hombro, aún riendo. Pero Robert la observó por un momento, luego volvió la mirada a Julia. «¿Todavía quieres ser piloto?». Su voz era firme, pero había un tono de curiosidad genuina. Ella dudó. Nadie jamás le había preguntado eso con seriedad. «Sí», respondió, tratando de no parecer frágil. Él simplemente asintió y se alejó. Antes de desaparecer entre la multitud, Robert le comentó a su asistente, «Bruno, esa chica todavía va a sorprender a mucha gente». Los días pasaron, pero la humillación aún ardía en el pecho de Julia. Las risas burlonas de Patricia resonaban en su mente cada noche, como un veneno que insistía en corroer su confianza. Pero, a pesar del dolor, decidió aferrarse a lo que Miguel siempre le decía. «Lo que la gente piense de ti no define quién eres. Lo que hagas con ello, sí». Esa mañana, el aeropuerto estaba más caótico de lo normal. Un vuelo internacional había sido retrasado por problemas técnicos y los pasajeros estaban impacientes. Julia hacía lo posible por calmarlos, pero algunas personas ricas parecían pensar que gritar resolvería el problema. Y entonces, como una pesadilla que se repetía, Patricia apareció de nuevo. «Esto es un absurdo», exclamó, aventando su bolso sobre el mostrador. «Y claro, tenía que ser tú la responsable de esta incompetencia». Julia respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Señora, el retraso se debe a un problema técnico en la aeronave, pero nuestro equipo ya está trabajando en ello. En cuanto tengamos una actualización,
se la haremos saber. Ah, entonces ahora también eres ingeniera aeronáutica. ¿O ya empezaste tu curso de piloto? Patricia se burló y varios pasajeros rieron a su alrededor. Antes de que Julia pudiera responder, Patricia sacó algunos billetes de su bolso y los lanzó sobre el mostrador, esparciendo dinero por todas partes. Toma, querida, para que dejes de soñar y pagues un curso de mesera. Su risa fue fuerte, cruel, y la gente a su alrededor aplaudió en tono burlón. El rostro de Julia ardió de vergüenza. Era demasiada humillación. Las lágrimas picaban en sus ojos, pero se negó a llorar ahí. Miguel, que pasaba por ahí, vio todo y avanzó furioso. Eres una arrogante. Recoge tu dinero. Pero antes de que pudiera actuar, una voz cortante retumbó en el salón. Esto es inaceptable. Todos voltearon. Robert Dantas caminaba hacia el mostrador con pasos firmes, su expresión fría como el hielo. Tomó con calma los billetes del mostrador y se los devolvió a Patricia. Tu dinero se aprovecharía mejor en educación, pero no en la tuya. El silencio fue inmediato. Patricia se puso roja de vergüenza y murmuró algo incomprensible. Los otros pasajeros, que antes se reían, ahora desviaban la mirada. Robert se giró hacia Julia y le preguntó directamente: ¿Aún quieres ser piloto? Ella lo miró, aturdida. Por un momento, su voz falló, pero entonces, lo poco que quedaba de su dignidad la hizo levantar el mentón. Sí. Más que nunca. Robert sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y la deslizó sobre el mostrador. Entonces ven a mi oficina mañana. Vamos a cambiar esta historia. Julia miró la tarjeta, sin poder creerlo. Su corazón latía desbocado. Era increíble. Julia sostenía la tarjeta de presentación con los dedos temblorosos. ¿Era real? Robert Dantas, uno de los hombres más influyentes en la aviación, le estaba ofreciendo una oportunidad. Pero, ¿por qué? A la mañana siguiente, se puso su mejor ropa, un conjunto sencillo pero elegante, y llegó a la oficina de Robert en el centro de Manaos. Su corazón latía como un tambor mientras subía en el ascensor con espejos, donde vio su reflejo. Solo era una recepcionista. ¿Qué estaba haciendo ahí? La puerta se abrió y fue recibida por Bruno, el asistente de Robert. El señor Dantas la está esperando. Entró a la amplia oficina con una vista panorámica de la ciudad. Robert estaba sentado detrás de un escritorio impecable, revisando un documento. Siéntate, Julia. Ella obedeció, sin saber qué esperar. Vi tu resiliencia. No te rompiste, a pesar de ser humillada. Las personas como tú hacen grandes pilotos. El mundo de la aviación necesita más gente que luche por estar en él, dijo él, cruzando los dedos sobre la mesa. ¿Está diciendo que voy a pagar tus estudios? El aire desapareció de los pulmones de Julia. El hombre más poderoso de la aviación le estaba ofreciendo un futuro. Algo que parecía imposible. Yo no sé qué decir. Solo di que no me decepcionarás. El contrato fue firmado. Julia comenzaría su formación en la mejor escuela de aviación de la región. Su sueño estaba a punto de comenzar. El primer día en la escuela fue un golpe de realidad. Estaba rodeada de jóvenes de familias ricas, hijos de pilotos y empresarios del sector. Ahí, ella era la única que no venía de una cuna privilegiada.
Y fue cuando conoció a Fernando, un joven de mirada fría y sonrisa burlona, hijo de uno de los dueños de aerolíneas más importantes del país. «Debe ser la consentida de Robert Dantas», dijo él, analizándola con desdén. «¿Qué hace aquí una simple recepcionista de aeropuerto? ¿Vienes a servirnos café?». Julia sintió la sangre hervir, pero tragó su rabia. No le daría el placer de la respuesta que él quería. Se enfocó en su meta. Estudiaba hasta tarde, entrenaba en los simuladores siempre que podía. Sabía que tendría que ser el doble de buena para que la tomaran en serio. Pero Fernando no se quedaría de brazos cruzados. Un día, durante un entrenamiento en el simulador, cambió los controles de Julia antes de la prueba. Cuando llegó su turno, el panel presentó una falla grave y el instructor gritó órdenes, exigiendo una reacción rápida. Julia intentó controlar la aeronave simulada, pero los comandos estaban alterados. La alarma de fallo sonó y sus compañeros estallaron en carcajadas. «Parece que ni en el simulador puedes pilotar». Fernando se burló. La humillación volvió como un golpe al pecho. Pero esta vez, Julia no se echaría atrás. Se levantó, miró a Fernando a los ojos y le prometió: «Me verás pilotar un avión de verdad. Y entonces veremos quién ríe al final». Los meses pasaron, y Julia se convirtió en una de las mejores alumnas de la escuela de aviación. Su dedicación era incansable, y su talento comenzaba a ser reconocido. Pero el éxito siempre atrae enemigos. Fernando observaba cada logro de Julia con odio creciente. No soportaba la idea de que una simple recepcionista de aeropuerto pudiera superarlo. Tenía que destruirla. «Tiene que aprender que este mundo no es para gente como ella», le dijo a un grupo de compañeros, con una sonrisa cruel. Fue entonces cuando trazó un plan sucio. Una mañana, Julia llegó a la escuela como siempre. Pero algo estaba mal. Todos la miraban con expresiones pesadas. En la entrada, 2 guardias de seguridad la detuvieron. «Tienes que venir con nosotros». Su corazón se aceleró. ¿Qué estaba pasando? En la oficina de la dirección, pusieron una maleta sobre la mesa. Cuando la abrieron, Julia quedó en shock. Había paquetes de droga dentro. «Esto estaba en tu casillero, señorita Julia», dijo el director, con una mirada de decepción. «Tenemos tolerancia cero para este tipo de conducta. Estás expulsada». «Expulsada». La palabra sonó como una sentencia de muerte. «Esto es un error. Nunca había visto esto antes. Las pruebas están en tu contra». Julia sintió que el mundo se desmoronaba. Era una pesadilla. Alguien estaba tratando de destruirla. Salió de la oficina tambaleándose, mientras sus compañeros susurraban y reían. Y entonces lo vio. Fernando, apoyado contra la pared, sonriendo victorioso. «Qué pena, recepcionista», susurró. «Parece que ya no vas a necesitar tu uniforme de piloto». Julia sintió el pecho apretarse. Él lo había planeado todo. Y nadie le creería. Salió corriendo de la escuela, desesperada. Solo había una persona en quien confiaba. Fue a ver a Miguel. Y me tendieron una trampa. Él quiere destruirme. Miguel respiró hondo. Entonces vamos a demostrarlo. Pasaron la noche revisando las cámaras de seguridad y hablando con empleados de la escuela. Y entonces encontraron algo. Un video mostraba a Fernando y sus cómplices colocando la maleta en su casillero. Era la prueba que necesitaban.
Con el corazón acelerado, Julia llevó el video a Robert. Él lo vio en silencio, luego fijó su mirada en ella. Tú no eres cualquiera, Julia. Ellos te temen. Al día siguiente, el video se filtró a la prensa. El escándalo fue nacional. Fernando fue expulsado. Y Julia fue reintegrada. Pero ahora, más que nunca, tenía que demostrar que merecía estar ahí. El escándalo que involucraba a Fernando se extendió como fuego. Su expulsión fue noticia en toda la aviación, y Julia fue declarada inocente. Pero ella sabía que la verdadera respuesta vendría en el aire. Ahora, solo quedaba una última prueba, el examen de vuelo. ¿Estás lista?, preguntó el capitán Moreira, el instructor más temido de la escuela. Más que nunca, respondió Julia, firme. Entró en la cabina, sintiendo el peso del momento. Los controles frente a ella eran su puente hacia el futuro. El avión aceleró en la pista y entonces, el cielo se abrió para Julia. La prueba fue perfecta. Julia dominó cada maniobra, demostrando que merecía estar ahí. Cuando aterrizó, el capitán Moreira se acercó, se quitó los lentes oscuros y dijo: Bienvenida al mundo de la aviación, piloto. Julia contuvo las lágrimas. Después de tanta lucha, finalmente había conseguido sus alas. Pero el destino aún le tenía reservada una sorpresa. Su primer vuelo oficial como copiloto fue en un evento de élite. Y entre los pasajeros estaba Patricia. Cuando la voz de Julia sonó por el sistema de comunicación, la mujer se congeló en su asiento. No puede ser, susurró. Julia caminó por la cabina después del aterrizaje y se detuvo frente a ella. Parece que ya no soy una recepcionista, ¿verdad? Patricia intentó disculparse, pero Julia solo sonrió y dijo: Gracias. Tu desprecio fue mi combustible. Robert observó la escena con orgullo. Sabía que había tomado la decisión correcta. Pero lo mejor aún estaba por venir. La noticia del ascenso de Julia se esparció por todo el país. La chica que fue humillada en el aeropuerto ahora era una de las pilotos más prometedoras de la nueva generación. Pero el destino todavía guardaba un momento transformador. Robert la invitó a cenar en un restaurante elegante en el centro de Manaos. Cuando llegó, él ya la estaba esperando con un sobre la mesa. Has volado muy alto, Julia. Pero ahora, quiero que vueles aún más lejos. Julia frunció el ceño, sin entender. Robert deslizó el sobre hasta ella. Cuando lo abrió, vio el contrato de una nueva aerolínea. ¿El nombre de la empresa? J. Airlines. Sus iniciales. Julia lo miró, atónita. ¿Qué significa esto? Quiero que seas la piloto en jefe de esta nueva aerolínea. Pero no solo eso, quiero que seas parte de ella. Fue como un golpe en el estómago. Después de todo lo que pasó, ahora estaba siendo invitada a ser socia de una aerolínea. Tú cambiaste mi vida, Julia. Ahora quiero que tú cambies la vida de otros. Las lágrimas llegaron sin que pudiera controlarlas. Yo, no sé qué decir. Di que aceptas. Y entonces, por primera vez, Julia sintió que realmente había conseguido todo lo que soñó. La noticia de su ascenso fue transmitida en la televisión nacional. Julia Alves, la ex recepcionista que superó todas las barreras y se convirtió en piloto y dueña de una aerolínea. En el aeropuerto, doña Lourdes miraba la televisión con los ojos llenos de orgullo. Mi niña.
Pero la mayor sorpresa llegó cuando Julia decidió devolver todo lo que había recibido. Organizó un vuelo especial para niños de bajos recursos que nunca antes habían subido a un avión. Hoy van a ver el cielo de cerca, dijo ella, sonriendo. Y cuando las ruedas del avión se separaron del suelo, Julia entendió que su misión iba mucho más allá de pilotar. Ella estaba cambiando vidas. Años después, el aeropuerto donde todo comenzó parecía el mismo. Los mismos mostradores, el mismo flujo de pasajeros corriendo de un lado a otro. Pero Julia ya no era la misma. Ahora, era la piloto en jefe y socia de su propia aerolínea. Había superado todo: humillación, traición, injusticia, y estaba ahí para demostrar que los sueños pueden hacerse realidad. Caminaba por la terminal cuando algo la hizo detenerse. Una escena familiar se repetía ante sus ojos. Una joven recepcionista estaba siendo ridiculizada por un pasajero impaciente. Nunca vas a salir de este mostrador. La gente como tú nace para servir. Sin dudarlo, Julia se acercó e intervino. Nunca subestimes a alguien por su posición actual. Podría sorprenderte en el futuro. El pasajero, molesto, se volteó para mirarla. Pero cuando vio el uniforme y las alas doradas en su pecho, tragó saliva en seco. La recepcionista, con los ojos vidriosos, susurró un gracias y sonrió tímidamente. Julia le devolvió la sonrisa. Sabía exactamente cómo se sentía esa chica. Afuera, un avión con el logotipo de J Airlines se preparaba para despegar. Dentro de la cabina, Julia ajustó los controles. Estaba a punto de pilotar otro vuelo. Pero este era diferente. El vuelo especial con niños de bajos recursos se hizo viral en Internet, convirtiendo a Julia en un símbolo de superación. Su historia tocó a miles de personas. Ahora, cuando miraba al cielo, no solo veía aviones. Veía esperanza. Y cuando el avión despegó, Julia supo que esa era solo la primera de muchas travesías que aún haría. Ella ganó. Ella voló alto. Y nunca más volvería a caer. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perder más historias como esta, deja tu like y comenta abajo qué te pareció la historia. Y te voy a dejar otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas. Hasta el próximo video.